A reading from the book of the Proverbs. Lectura del profeta I am the Isaías. Lord your God, Yo, el who Señor tu has your Dios, right te hand. agarro de la It is diestra y I te who say digo, to you, Father no not, temas, fear yo not, mismo te I will help auxilio. you. No Fear not, temas, O worm Jacob, gusanito de O Jacob, maggot Israel. oruga de Israel. I will Yo help you, mismo says the te Lord. auxilio, Your oráculo del Redeemer is Señor. the Holy Tu One of redentor es Israel. el Santo de Israel. I will make of you a Mira, threshing te floor, convierto en trillo a cleaver aguzado, and double edged, nuevo, dentado. to thresh the mountains Trillarás los and to montes y crush los them, to triturarás. make the hills Harás like paja chaff. de las colinas. When you Los whittle wood, aventarás the wind y el shall carry viento them los off, and the arrebatará. storm shall El scatter them. vendaval los dispersará. Y tú te alegrarás con But el you shall Señor. rejoice in the Lord, and glory in the Te Holy One gloriarás of del Israel. Santo de Israel. The afflicted and the needy Los seek pobres y water, los indigentes their tongues buscan are agua parched with y thirst. no la hay. I, the Lord, Su will lengua answer them. está reseca de I, the sed. God of Israel, Yo, el will not Señor, les forsake them. responderé. I will open up Yo, brooks el over Dios their de heads, Israel, no and los fountains in the abandonaré. broad valleys. Alumbraré I will ríos en turn the cumbres desert into a peladas, marshland, en medio de las and the vaguadas wilderness into manantiales. springs of water. Transformaré el desierto en Plant in estanque the y desert el the cedar, yermo en fuentes de agua. acacia, Pondré en el myrtle, and desierto poplar. cedros y I will set acacias, in the mirtos y wasteland olivos. cypress, Plantaré together with juntos the en la pine tree estepa and the pine, cipreses y that olmos y all may alerces, see and know, para que vean y observe and conozcan, understand, that reflexionen y the hand of the aprendan Lord has de done una this, vez que la that mano the del Holy Señor lo ha hecho, One of Israel que el has Santo de created it. Israel lo ha creado. Ebum Domini. The Lord is gracious El and Señor es merciful, clemente y slow to anger, misericordioso, and lento a la great in cólera compassion. y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en I will piedad. extol you, Te O most ensalzaré, high, Dios mío, mi Rey. and I will bless your name Bendeciré forever tu and ever. nombre por siempre The Lord is jamás. good to all, El Señor es and bueno con compassionate to todos, all es his cariñoso people. con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en Let all piedad. your works give you thanks, O Que Lord, todas tus and let your criaturas te den faithfulness gracias, bless Señor, you. que te bendigan Let tus the fieles, discourse of the que glory of your proclamen la power gloria de tu all speak reinado, of your que might. hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, Let them make known to men your might and the glorious splendor of explicando your tus power. hazañas a los Your hombres, kingdom is a la kingdom gloria y of all majestad ages, de tu and your reinado. dominion Tu endures reinado es through un all reinado generations. perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. Ábrase la tierra y brote la salvación. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to the crowds, En aquel tiempo dijo I Jesús say a la to you, gente, les aseguro among those born que of no ha women, nacido de mujer there is uno más none greater than grande que John the Juan el Baptist. Bautista. Yet the least in the Aunque kingdom el of más heaven pequeño is en el greater reino de than los he. cielos
es más grande que days él. of John the Baptist Desde until los now, días de Juan el the kingdom of Bautista heavens hasta ahora el is at reino de hand, los cielos hace and the fuerza violent are y los taking it by force. esforzados se apoderan de él. All the prophets Los and the law profetas y la ley prophesied han about his coming. profetizado hasta que vino Juan. And if you are willing to accept it, Él es he is Elías, el Elijah, que tenía que the one venir, who is to come. con, con tal de Whoever que has quieran ears admitirlo. ought to hear. El que tenga oídos, que escuche. Verbum Domini. Throughout the season of Advent, John the Baptist plays a somewhat prominent role in the gospel readings at Mass, especially on Sundays. In the gospel narratives and even in the book of Acts, references to John the Baptist and his baptism of repentance are sprinkled throughout. And from the text of Scripture alone, En we see indications las narrativas del Evangelio, incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, as a preacher. vemos que se menciona a Juan el Bautista y el bautismo de arrepentimiento. Gospel of Matthew A alone, partir de detalles that que se John ofrecen en el performed Evangelio según San repentance, Mateo, únicamente vemos que Juan no solamente predicaba by el his austere manner arrepentimiento, of life. sino que demostraba una vida de penitencia a través de su manera de vida. And a simple Usaba leather belt around his waist, ropajes contrary sencillos to hechos the de prophet cabello de Elijah, camello y who un was simple preaching repentance in cinturón Israel de nearly cuero 400 alrededor de la years prior cintura, to the coming of John the Baptist. recordándonos al He profeta practiced serious Elías, quien fasting predicaba in his arrepentimiento en diet, Israel, consisting casi simply of 900 locusts años and antes de honey. la venida de Juan el And Bautista. something about his life, Él practicaba el his severe ayuno ascetical estricto. practice, Su dieta and his consistía preaching of estrictamente repentance de appealed to the langostas listeners of his con time, miel silvestre. including the Pharisees and Sadducees, Y who held acerca de certain su ways vida, beyond the esas typical prácticas tan Jesus. severas y su prédica del arrepentimiento And there are indications era in the atractivo a gospel la narratives that John pueblo the de su época, Baptist incluyendo los garnered fariseos y his los significant saduceos. following prior to before Y his public ministry, él that even agrupó endured well un beyond número death muy and resurrection importante of de Jesus. seguidores. In chapter 19 of the book of Acts, En el capítulo St. 19 Paul de los Hechos de encounters los some Apóstoles, San Pablo disciples at encuentra algunos Ephesus discípulos en who had received Efesio the baptism of que John the Baptist, habían recibido el but knew bautismo de Juan nothing el about Bautista the y Holy que no Spirit. sabían nada del Espíritu St. Santo. Paul subsequently San baptizes them Pablo in the name of posteriormente los Jesus bautiza en el nombre del and his Señor name only. Jesús y les impone las manos. It is perhaps a common presumption Quizás es that una once Jesus presunción was común que baptized una in the vez que river Jesús Jordan fue bautizado and en el inaugurated Jordán his public ministry, e inauguró su everyone ministerio who had been público, following que John the todos Baptist los que habían suddenly estado became siguiendo a Juan el disciples of Bautista Jesus, súbitamente se as hicieron if it was a discípulos de Jesús, smooth, seamless como si transition hubiese habido una between John and transición Jesus. ininterrumpida However, the text of entre Scripture Juan y suggests Jesús. otherwise. Sin embargo, las escrituras For instance, sugieren algo In distinto. Matthew Por chapter 9, ejemplo, en el the capítulo disciples of 9 John the del Evangelio Baptist según approach San Jesus Mateo, los with a discípulos question de about Juan se fasting, acercan a but Jesús con una imply that pregunta the acerca de disciples of ayuno. John and the Y por Pharisees eso es que ask, los discípulos but de the Juan, disciples of Jesus do que not que era fast. por qué es que los discípulos de Juan y los His fariseos disciples ayunaban, of pero John los the discípulos de Baptist Jesús no regarded ayunaban. John as their Estos teacher, discípulos de Juan and they preferred the consideraban a Juan rigorous como su asceticism maestro of y John preferían el over what ascetismo appears to be más the indulgence of riguroso Jesus and de his Juan disciples. ante lo que parecía ser la This indulgencia de suggests Jesús y that los the discípulos. impact of John the Baptist did not Eso begin to sugiere que el wane impacto de Juan el before he Bautista no reached his solo public empezó ministry and then antes del disappeared ministerio once the público de ministry Cristo y luego began, desapareció una vez but que ese continued ministerio long comenzó, after. sino que continuó largo tiempo después. The close relationship between John the La Baptist estrecha and relación entre Jesus Juan el Bautista y was not fully Jesús revealed or appreciated no until fue Matthew. totalmente revelada ni valorada sino hasta más It's tarde. likely that the evangelist Matthew had these Probablemente el evangelista disciples Mateo of John tenía the estos Baptist in discípulos de Juan mind el Bautista en when he mente composed his gospel narrative. cuando escribió esta John the narrativa del Baptist was Evangelio. regarded Juan el as a Bautista era great man, considerado como un gran not only hombre, during his lifetime, no solo durante su but vida, even sino after his incluso untimely death después de at the su hands of King muerte Herod. temprana a manos del rey When Jesus Herodes. says to the Y crowds at the cuando beginning Jesús of today's dice a la gospel, muchedumbre al comienzo del "Amen, I Evangelio say de to hoy, you, among those amén, born of amén, women, les there aseguro has que been no ha none surgido entre greater than hijos de John una the mujer ninguno Baptist." más grande que Juan el He's Bautista, speaking to a common sentiment está hablando shared among a the people of un the time. sentimiento común compartido con la gente de aquella They have época. indeed regarded him as a great man, Le someone who was consideraban un honest gran and hombre, sincere,
honesto, sincero, inspirado para proclamar audazmente un mensaje de arrepentimiento a su propio pueblo. Este mensaje era tan atractivo que bautizó innumerables personas en el río Jordán. Su grandeza culmina cuando tiene el honor de bautizar a Jesús, volviéndose clave en inaugurar el ministerio del Mesías. Así pues, habiendo reconocido la grandeza natural de Juan el Bautista, Jesús luego se vuelve y dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. La iglesia considera a Juan el Bautista enormemente, e incluso enseña en el catecismo que es más que los profetas, pues dice en el párrafo 7:17 que en él, o sea, en Juan el Bautista, el Espíritu Santo concluye de hablar a través de los profetas. Juan completa el ciclo de los profetas iniciado por Elías. En otras palabras, Juan el Bautista es la culminación de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y también en el párrafo 7:18 el Catecismo dice que Juan es Elías que debe venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por más grande que sea Juan el Bautista, su grandeza no es nada en comparación incluso al más pequeño en el reino de los cielos. En otras palabras, mientras que el ministerio de Juan fue preparación necesaria para la venida del reino de los cielos, únicamente Jesús es quien trae este reino a su culminación. Juan mismo dirige la atención de sus discípulos a Jesús y se refiere al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cada tiempo de Adviento, la Iglesia conmemora la enseñanza y ministerio de Juan el Bautista como recordatorio de la necesidad de nuestra continua conversión y arrepentimiento. Así como la prédica de Juan ayudó a preparar el terreno para la primera venida de Cristo, la Iglesia revisita el mensaje de arrepentimiento de Juan cada año en esta época para que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Este mensaje es tan puntual como lo fue cuando fue predicado inicialmente. Como el Catecismo enseña en el párrafo 524, cuando la Iglesia celebra la liturgia del Oriento en cada año, hace presente esta expectativa antigua del Mesías, pues al compartir en la preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, y al celebrar el nacimiento y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Durante este tiempo podemos examinarnos a nosotros mismos y determinar las áreas en nuestras vidas en las que necesitamos aún arrepentimiento y conversión. Y nos podemos hacer la pregunta si es que estamos participando en algún comportamiento o pecado que nos concentre en nosotros mismos y nos aleje del amor de Dios y al prójimo. Si alguna palabra o acción nuestra daña a un prójimo, el momento de arrepentirse es ahora. A través del arrepentimiento permitimos que la gracia de Dios entre en nuestros corazones y nos libere de la esclavitud del pecado para poder estar listos para preparar a Cristo cuando venga. Esto es especialmente cierto con los sacramentos de la Sagrada Eucaristía. El arrepentimiento y la conversión nos preparan para recibir a Cristo en el Santísimo Sacramento, para responder a la gracia, a la acción de la gracia en nuestras vidas, al alejarnos del pecado y el egoísmo y al permitir que el Señor moldee nuestros corazones según su propio misericordioso corazón.